Buenos días, tengan usted que me escucha. Una vez más nos preparamos para escuchar la palabra de Dios. Damos gracias al Señor que Él nos da este privilegio de poder llevar su palabra hasta su hogar. Así que si usted tiene lápiz y papel, como siempre le indico, pueda tomarlos y puede anotar los versículos que le voy a dar. Estamos tratando un tema acerca de la existencia de Dios. Como he mencionado antes, muchas personas niegan la existencia de Dios, lo cual es imposible. Pero, sin embargo, probar la existencia de Dios es posible. Piense, ¿qué diferencia entre las dos? Vamos a usar un poquito, vamos a usar un poquito la lógica. Por supuesto que la lógica o la hipótesis son cosas que se pueden usar, pero no es nada seguro. Puede haber fallas. Pero supongamos que yo creo en Dios. Creo en el cielo, creo en la vida eterna. Creo que después de esta vida hay otra vida. Estoy usando la lógica nada más. Porque el ser humano le gusta usar la lógica, pero cuando le conviene. Así es que muero y resulta que no hay nada en el más allá. Todo es mentira. Ahora, la pregunta es, ¿qué yo perdí? No perdí nada. Porque a lo menos en esta vida pude vivir mejor. Porque escuché de la existencia de un Dios que me decía, no hagas lo malo, no practiques el pecado. Entonces puedo decir que en esta vida sí gané. Pero vamos al otro lado de la lógica. Usted dice que no hay Dios, no hay cielo, no hay infierno, no hay vida eterna, no hay nada. Y usted murió y se encontró en el infierno. ¿Qué perdió? Perdió todo. Porque perdió la vida eterna, perdió el cielo, perdió lo mejor. Entonces, aún la lógica, usando la lógica, aún nos dice que es mejor creer en Dios. Mencioné que la nación de Israel es una nación que habla de la existencia de Dios y nadie lo puede negar. ¿Cómo es que esta nación ha sobrevivido tanto y todavía existe? ¿Por qué? Porque Dios la mantiene. Dios se deja conocer. Y vamos a leer versículos, ¿verdad? Donde Dios se deja conocer. Cuando una persona es sincera y quiere saber de Dios, Dios se lo deja saber. Ahora fíjense esto. Hablando del Señor Jesucristo dice que Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué es una imagen? Es algo, ¿verdad?, que representa algo que no está, pero es
lo mismo. El primogénito de toda creación. Entonces el primogénito no quiere decir que fue creado el primero, sino que es el primero. Yo soy el primero y el último, dijo el Señor. Así que ahí no está hablando de que Jesucristo fue creado, sino que Él es el primero. Como dijo Juan, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Si es que Dios sí se deja conocer por aquellos que quieren conocerlo. Vamos a leer algunos versículos como San Juan capítulo 17, del 1 al 3. Y Jesucristo es esa manifestación donde no se puede negar porque está escrito en la historia del hombre en Roma, de la existencia de un hombre llamado Jesús, el Hijo de Dios. San Juan capítulo 17, versículo del 1 al 3. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que Jesucristo es esa persona que estuvo en este mundo y no se puede negar. Sí, tanto hay que se quiere negar la existencia de Jesús, quién era. Pero está escrito en la historia de la raza humana de este hombre llamado Jesús. Y él aquí está hablando del Padre, que él vino a este mundo para dejar conocer al Padre. Porque Dios ama al mundo y no va a permitir que Satanás destruya el mundo. Porque Dios sí creó al mundo, a las personas. Y Dios ama al ser humano. Así que Dios envía a su Hijo Jesucristo para dejar saber acerca de ese Dios invisible. Como dije antes, Él es Jesús, la imagen del Dios invisible. Vamos también a leer Isaías 45. Aquí hay unos 3 versículos, unos 4 versículos que vamos a leer, donde Dios se deja conocer. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Y el versículo 12, Steven, ¿se lo puede poner? Por favor. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Hemos leído ahí entonces que Dios sí se deja conocer. ¿Quién es Él? Que Él creó todas las cosas. Ahora depende de usted si quiere creerlo o no. Pero para las personas que hemos creído en Dios, Dios se nos manifiesta.
Yo voy a darle un testimonio de mi propia vida. Todo cristiano, todo hijo de Dios, toda persona que hemos nacido de nuevo, podemos y estamos seguros de la existencia de Dios. Pero Dios puede confirmarnos, dejarnos saber, cuando nosotros no entendemos algo, no comprendemos, no sabemos y queremos estar seguros. Eso no es tentar a Dios. Todo lo contrario, yo diría es la oportunidad que Dios nos da y Él lo hace para demostrarse que Él existe. Entonces el mundo cristiano que hemos nacido de Dios, no hemos estado siguiendo tradiciones de hombre, ni fábulas, ni religiones, porque nuestra fe nos ha conducido a conocer la existencia de Dios. Y es ahí porque el verdadero creyente, por ejemplo, no hace mucho tiempo hemos visto la muerte de muchos predicadores, como Luis Palau, Billy Graham, que vivió casi 100 años. Y cómo esta gente, cómo estos hermanos pudieron sobrevivir a tantos ataques tal vez que le hicieron, tantas luchas en la vida, sin embargo, nunca negaron la existencia de Dios. Siempre siguieron predicando el Evangelio de Jesucristo como algo que era parte de su vida. Por ejemplo, el apóstol Pablo decía, mi Evangelio, porque para él era parte de su vida, la existencia de Dios, el Evangelio de Jesucristo, la persona de Jesucristo, que se le manifestaba tantas veces. Yo vino una ocasión en mi vida cuando tenía como 2 meses en el cristianismo, más o menos. Y doy este testimonio para toda persona que me escucha, ¿verdad? Que puede mirarlo a través de YouTube, Facebook. Porque Jesucristo nos dice en su palabra que demos testimonio de Él, de lo que Él hace. Y cuando Él cambia a una persona y Él hace un milagro, hace algo que es imposible para los hombres, que es tan solo posible para Dios. Porque Él tiene control de la raza humana, del hombre, de la persona, de sus emociones. Y para mí fue algo muy grande que cambió totalmente mi vida, un joven de 26 años que andaba buscando a Dios. Quería dejar ese tipo de vida que yo llevaba ahí en Chicago. Y llevaba como 2 meses siguiendo los caminos del Señor. Quiero contar esto. Yo sé que alguna de mi familia, primas, que escuchen lo que yo voy a decir, saben que lo que estoy diciendo es verdad. Porque hubo un tiempo ahí en Chicago, habíamos un grupo de hermanos, primos, amistades, que andábamos siempre en fiestas, en bailes. Navidades, eso era algo grande para nosotros. Y había una prima que se llamaba Esther, ya está con el Señor. Y mi prima
había pasado por un tiempo bastante difícil. Tenía un novio en el ejército y se lo habían matado. Murió en el ejército. Y ella de alguna u otra forma buscó de Dios. Y Dios la salvó. Esa fue la primera de ese grupo o de la familia de nosotros que Dios salvó, la primera. Incluso su mamá nos mandaba, escribía para acá a ver si la sacábamos de esa religión. Estaba en la iglesia Pentecostés. Pero ella nos hablaba y nos daba tratados. Incluso a mí me dio uno una vez que me ayudó mucho en mi vida. Y una vez hablando con ella, me contó la historia, un relato de una hermana que iba a la iglesia de ella y que se había salido y había ido a un centro espiritista. El mundo hispano, especialmente en Puerto Rico, había mucho de esto. Mi mamá iba mucho a estos sitios. Yo iba con mi mamá a estos sitios. Y que esta hermana se metió a un centro espiritista y que el medium decía, hay una fuerza aquí, un poder que no permite el espíritu manifestarse. Si es que déjame decirte, si una persona es hija de Dios y tiene el Espíritu de Dios jamás sale de esa persona. El Espíritu Santo es un sello de aprobación que Dios le da al cristiano para siempre y que jamás sale. Qué triste escuchar muchas veces cristianos que hablan que el Espíritu Santo se puede salir cuando uno peca, cuando uno actúa mal. Bueno, la Biblia no enseña semejante cosa. Pero el asunto es que esa conversación con mi prima me hizo pensar mucho mi vida cristiana. Un joven cristiano. Y yo me fui a mi casa y comencé a leer la Biblia. Estuve leyendo la Biblia como hasta la 1 de la mañana. Y ya cuando me dio sueño, tenía que ir a trabajar sábado. Yo le puse a Dios, le pedí algo a Dios bastante difícil. Como Gedeón le pidió a Dios que si su llamado y que él iba a salvar a la nación de Israel a través de él y el ejército que tenía, que iba a poner un vellón, un paño de lana, y todo el rocío que iba a caer esa noche no iba a tocar ese paño, o sea, iba a tocar el paño de lana. Fue lo primero que él hizo. Y que todo alrededor iba a estar seco. Y así fue. En la mañana él tomó el paño, ese vellón, lo exprimió y dice que llenó, no sé, un vaso, un tazón de agua. Imagínense cuánta agua. Porque Dios cuando prueba algo lo hace en abundancia. Pero Gedeón, para estar más seguro, volvió y le dijo, bueno, perdóname, que no sea esto ofensa, pero si ese llamado es verdad, que el vellón quede seco, esa lana, ese paño de lana, y que toda la tierra alrededor esté mojada. Y así fue. Así que Dios le hace una manifestación gloriosa a este hombre, que después dice, vi a Dios cara a cara. ¿Cómo una persona después de tener esa experiencia con Dios puede negar la existencia de Dios? Jamás. Es por eso que me imagino que tantas personas cristianas, sus vidas han sido quitadas y jamás han negado a Dios. Porque están seguros de la existencia de Dios, de la vida que Dios les ha prometido. Y yo le dije al Señor, si mis pecados son perdonados, yo te pido que me dé un castigo en lágrimas, en llanto, y que mis lágrimas
puedan tocar mis pies. Yo me acosté a dormir. Cuando desperté en la mañana, antes que la sirena tocara, que me iba a despertar, yo comencé a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar como un baby. Y aquel llanto no se iba. Recuerdo que mi madre, que me traía café y lo ponía en la mesa, sentí cuando ella abrió la puerta, puso el café y se fue. Y yo seguí llorando. Y no podía detener ese llanto. Pero en ese momento, cuando uno despierta, uno se encuentra como en otro mundo. ¿Qué está pasando? Me levanté, me fui al baño. Cuando me puse de pie, comencé a sentir mis lágrimas cayendo a mis pies. Antes yo estaba mudo, no podía hablar, no podía orar. Pero cuando sentí que las lágrimas se estaban dando a mis pies, fue lo que yo le había pedido a Dios. Que si mis pecados eran perdonados, que sucediera eso. Y Dios lo hizo. O sea que, si una persona es sincera y pide a Dios, no importa lo difícil y lo imposible que sea, tenemos un Dios que no hay nada que no sea posible para Él. Así que mientras yo estaba acostado llorando, eso no se podía cumplir. Yo tenía que levantarme. Porque la petición que yo le hice, hay veces que uno dice cosas que está un poquito, uno no entiende ni sabe muy bien. Porque yo podía decirlo si estaba yo parado en ese momento, comenzar a suceder. Pero no, yo me acosté. Fue algo difícil, algo imposible para los hombres. Pero fue lo que Dios hizo en esa vida mía. Un joven de 26 años. Y ese yo lo llamo un milagro que Dios hizo en mi vida. Cambió mi vida totalmente. Al otro día que fui al trabajo, allá le testifiqué a mi supervisor. Porque déjame decirte, cuando Dios se manifiesta en tu vida, tú no puedes callar. No puedes dejar de hablar ni decir quién es Dios. Y desde ese momento, mi vida cambió totalmente. No había persona que yo no le hablara de Jesucristo. Siempre buscaba la forma de hablar del Señor, de invitarlo a la iglesia, de darle testimonio de lo que Dios había hecho en mi vida. ¿Cómo podría entonces yo ahora negar la existencia de Dios? Cuando Dios hizo una manifestación que era imposible para los hombres, pero posible para Dios. Porque fácil era si yo estaba parado cuando lo pedí y comenzara a llorar y sucediera, muy fácil. Pero no, que yo tenía que levantarme a esa hora de la mañana, que no podía hablar, estaba mudo, y experimentar esa manifestación de la existencia de Dios en mi vida a través del Espíritu Santo. ¿Tú que niegas la existencia de Dios? Si fueras sincero o sincera con Dios y pidieras que Dios te deje saber su existencia, Él lo haría. Porque Dios te ama. Dios no quiere que tú despiertes como aquel rico y la historia de Lázaro en el infierno. Porque ahí no hay remedio. La persona cuando muere, dice la Biblia, porque está establecido al hombre que muera una vez y después el juicio. No hay tal cosa de purgatorio. Eso no existe. Pero el infierno sí existe. Y a ese sí puedes ir. Ahí no hay remedio. Doy gracias a Dios, porque no solo creí en Él, lo acepté, lo recibí, pero para mí, si esa hubiese sido la única manifestación de Dios en mi vida, era suficiente para todos los años de mi vida.
Pero sí puedo decirte que ese fue el comienzo de una gran manifestación de Dios en mi vida, que Él me contestaba oraciones, y al instante, o al minuto, o a los 5 minutos. Y eso es lo que yo puedo hablar y testificar de la existencia de Dios, que Dios existe. Porque cómo transformó mi vida. Vamos a leer otras personas. Y es por eso que el cristianismo ha seguido adelante y nadie lo puede detener. Porque es Dios mismo manifestado en las personas. Segunda de Pedro, capítulo 1, 16 al 18. Vamos a leer ahí de un hombre. No un hombre cualquiera, pero un apóstol. Y vamos a leer esto. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Ahí está hablando un hombre. No está hablando que alguien le dijo. Está hablando de algo que él experimentó. Y comentábamos aquí con Luisa y mi esposa que después que este hombre, Pedro, experimenta una de las manifestaciones más grandes que nadie jamás ha visto, incluso ve a Elías y a Moisés. Fíjense una cosa, quiero comentar algo. Elías, ¿verdad? ¿Cómo es que una persona puede entonces reconocer a alguien por su nombre? Pero tanto Elías como Moisés desearon la muerte. No quisieron ya existir en este planeta. No aguantaban más. No tenían resistencia para seguir viviendo. Por lo que es el ser humano, la presión que hay del diablo, cómo oprime. Pero ahí aparecen, fíjense, en una transfiguración del Señor Jesucristo, Moisés y Elías. Y Pedro, Dios le da ese privilegio, porque Pedro iba a ser zarandeado por Satanás para destruirlo. Y Dios se le está manifestando a Pedro y a Juan en una forma especial porque sabía lo que venía sobre ellos. Así que Pedro, viendo esta grandeza, se atreve a negar al Señor Jesucristo 3 veces. Dirá alguno, ¿cómo es posible esto? Bueno, somos humanos. Moisés, uno de los hombres más grandes en la historia de los que hemos seguido a Dios, haciendo maravillas, decía: Señor, quítame la vida, ya no quiero seguir viviendo. Elías, el hombre que hizo descender fuego con su oración, su perseverancia, su constancia, su creencia en Dios. Quítame la vida. No se la quitaron ellos, porque ellos
habían experimentado la existencia de un Dios que era todo posible para él, que si quería se los podía llevar al cielo con ellos, o al paraíso. Corrijo, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento las personas no era el cielo donde iban, sino el paraíso, donde fue Lázaro en la historia de Jesucristo, en el paraíso que estaba en el centro de la tierra. Ahora aquí está un hombre dando testimonio, y es por eso que el mundo ha sido influenciado, cambiado por hombres y mujeres, que no es un asunto solo de oír, como decía Job, de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y Pedro podía decir, no, lo que yo hablo es lo que yo he escuchado, lo que he visto acerca de esa grandeza y la existencia de Dios, que no la puedo negar. Cuando Pedro recibe el Espíritu Santo y es lleno, entrega su vida a Jesucristo, el Evangelio, y hasta se deja matar de cabeza para abajo porque decía que no era digno de morir como el Señor. Vamos a leer en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso es, anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí está hablando otro hombre, no que escuchó de alguien, pero así como Pedro también escuchó esa voz. Experimentó la grandeza y la existencia de ese Dios, que es imposible que el ser humano lo pueda ver. Sí lo puede negar, sí lo puede refutar, tiene libre albedrío. Pero eso no quiere decir que Dios no exista. Por eso dije que es más fácil probar la existencia de Dios que negar la existencia de Dios. Y es por eso que el mundo cristiano existe. Porque han habido hombres y mujeres que hemos experimentado, le hemos pedido a ese Dios que se nos manifieste, y Dios lo ha hecho. Y eso no es casualidad, eso no es religión. Eso no es que hemos oído, es que hemos experimentado. Y eso es lo que cambia a una persona y la hace hablar. Y la hace llevar este mensaje de salvación a otras personas. Porque sabemos que Dios es verdad. Sabemos también que el diablo trata de desmentir, de hacer falso toda la verdad de Dios. Aún aquellos cuando Jesucristo resucitó, ahí le pagaron a los guardias para que dijeran, bueno, los discípulos vinieron y se los robaron. Bueno, ¿qué clase de guardias eran? Pero déjame decirte, esos guardias que estaban ahí saben que eso que estaban diciendo era mentira. Nadie se robó ese cuerpo, sino que ellos pudieron experimentar la gloria de Dios. Posiblemente se convirtieron esas personas. Y quiero terminar esta parte. Hechos capítulos
capítulo 26, versículos de 12 al 16. Vamos a leer esta porción de la Escritura y ahí termino el mensaje de hoy, esta parte. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y aquellas en que me aparecerá a ti. Apareceré. Muy bien. Aquí está otra vez el testimonio, fíjense, de una persona llamada Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, que ponía presos a los cristianos, permitió la muerte de Esteban, perseguía el cristianismo como el comunismo persigue a los cristianos hoy día. Pero cuando una persona busca a Dios y cree en Dios, Saulo de Tarso era un hombre que conocía la ley. Era un maestro, un erudito. Y él sabía, conocía de Dios. Pero no importa lo mucho que tú conozcas de Dios. Tú necesitas una experiencia con Dios. Tú necesitas una manifestación de Dios, de su Espíritu. No sé si Saulo de Tarso pidió ayuda, salvación o esto, pero Dios lo hizo. Y él está dando testimonio aquí al rey Agripa y a Festo, porque Dios lo llamó para dar testimonio a los gobernantes, a los reyes, al mundo gentil. Y esto fue el capítulo 9 de Hechos, donde dice que vino un resplandor más fuerte que la luz del sol, tanto que él quedó ciego y cayó de su caballo y oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque el que persigue la iglesia de Jesucristo, persigue a Jesucristo. Porque Jesucristo es el fundador, el dueño, el Dios de su iglesia. Y Él no va a permitir que su iglesia sea perseguida como lo estaba haciendo Saulo de Tarso. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Escuchó las palabras de Jesús. No vio a Jesús, pero escuchó la voz. Porque a Jesús nadie lo puede ver. Escribe Pablo a Timoteo. Pero sí puede escuchar la voz de Dios.
pero sí puedes sentir la presencia del Señor. Pero sí puedes ver una manifestación de Dios, como la tuvo Saulo de Tarso. Así que este hombre que perseguía en una forma feroz, como un león, a la iglesia de Jesucristo, él también comienza a recibir lo mismo de aquellos que odiaban el cristianismo, de aquellos que eran sus compañeros de estudios, del Sanedrín, ahora son sus enemigos. Pero ahora este Saulo de Tarso, que Dios cambia su nombre al apóstol Pablo, es una persona que no solo ahora puede negar la existencia de Jesucristo, la existencia de Dios, porque Dios se le manifestó. Y entonces, ¿quién puede callar a una persona sincera como Saulo de Tarso, que Dios le cambia al apóstol Pablo? ¿Quién lo puede callar a este hombre de hablar de la existencia de Dios? Usted que niega la existencia de Dios, te vuelvo y te repito, eso es imposible. Pero sí es posible, tú que niegas la existencia de Dios, que pueda experimentar la existencia de Dios. Y ojalá que estas palabras y este mensaje, que el Espíritu Santo lo pueda penetrar a tu vida, a tu corazón, a tu mente, para que tú puedas despertar de ese sueño, de eso que el diablo ha puesto, porque dice la Biblia, 2 Corintios 4:4, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo, que es la gloria del Padre. Ese es el problema que tiene el que no quiere creer en Dios, que su entendimiento ha sido cegado. Pero Dios lo puede quitar. Dios lo puede sacar de ti. Porque para Dios todo es posible. Pero tú tienes que dejar tu orgullo, tu arrogancia, tu altivez, tu locura de negar a Dios. Y acepta, como ha habido muchos de tu clase que han creído en Dios y han sido cambiados. Cuando yo te hablo de que yo sí he tenido experiencias grandes, milagros, cosas bellas con ese Dios invisible, porque cuando tú te acercas a Él, como dice Jeremías 33:3, clama a mí, fíjense, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Ese es el Dios creador que nosotros los cristianos tenemos. Dios me permite, voy a continuar este mensaje de esa manifestación gloriosa de Dios. A través de 2000 años, podemos decir, con la iglesia. Pero si aquellos profetas del Antiguo Testamento pudieran hablar, y lo hablan en la Biblia, cuántas maravillas dirían ellos. Porque ellos sí tuvieron tremenda experiencia con el Dios creador. Usted, mi amigo que me escucha, que este mensaje sea de ayuda para tu vida, que sea un despertar para que tú puedas creer en el Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En nuestros días escuchamos muchos caminos, pero tan solo hay un camino, y ese es Jesucristo.
Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos, sino tan solo en el nombre de Jesucristo. No busque otros lugares. No busque otras formas. Esa es la única forma que Dios ha establecido. Y el que la acepta y la cree y la pide, Dios se manifiesta a través de su Hijo Jesucristo. Gracias, mi Padre, por este día. Gracias que me ha permitido poder llevar este mensaje otra vez a mis hermanos y amigos que escuchen. Y que su palabra sea de bendición y de ayuda. Y pido, no hay duda, que usted murió por aquellos que se dicen ateos, que no quieren creer en usted. Usted murió por ellos también. Entregó su vida. Porque usted los ama y no quieren que perezcan. Gracias, mi Padre, le doy. En el nombre de Jesucristo, para quien sea toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Amén. Y amén.